Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cristina Barba, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja. En este espacio les presentaré un artículo científico publicado por la revista Plant Biotechnology del año 2020, titulado El factor de transcripción de la fresa FARAB1 regula positivamente la acumulación de antocianina mediante la activación de FAMYB10 y los genes de la vía de la antocianina. La fresa octoploide Fragaria X ananasa es una fruta típica no climatérica y un cultivo hortícola de importancia económica en todo el mundo. Los principales productores de fresa en el mundo son China, Estados Unidos, México, Egipto, Turquía y España. En nuestro país se dedican alrededor de 1.200 hectáreas a su cultivo. Las principales provincias productoras son Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Azuay. En la provincia de Pichincha, alrededor de 400 hectáreas están dedicadas a este cultivo, seguido por Tungurahua con 250 hectáreas aproximadamente. Su cultivo es principalmente para cubrir las demandas locales. La fresa es una fruta muy popular y su popularidad se debe principalmente a su sabor dulce, su fragancia única, a su valor nutricional y su color brillante. Todos estos son factores fundamentales para determinar la calidad de la fruta. Los frutos de las fresas cuando están maduros se distinguen por su alto contenido de antocianinas. Las antocianinas son compuestos flavonoides hidrosolubles que generan las características tonalidades rojizas, moradas y azules de muchas flores, hojas y semillas. Numerosos estudios han revelado las diversas funciones biológicas de las antocianinas, como su capacidad y su asociación con la reducción de la incidencia de enfermedades crónicas, su capacidad de conferir resistencia al estrés y la atracción de polinizadores y dispersores de semillas. Las antocianinas se sintetizan a partir de la fenilalanina mediante una serie de enzimas como la fenilalanina amoníaco liasa (PAL), el cinamato 4-hidroxilasa C4H y el 4-cumarato CoA ligasa 4Cl. La vía específica de los flavonoides se inicia con la condensación de una molécula de 4-cumaril coenzima A, CoA, y 3 moléculas de malonil, CoA. Todo esto catalizado por la chalcona sintasa CHS para producir naringenina chalcona. Otros genes biosintéticos de las antocianinas tempranas son la chalcona isomerasa CHI, flavonoide 3-hidroxilasa, flavonoide 30-hidroxilasa. Todas estas producen naringenina, dihidrocanferol y dihidroquercetina respectivamente. La actividad del complejo transcripcional ternario MYB-BHLH-WD40 es fundamental para la regulación de la vía. Este consiste en 3 clases de proteínas reguladoras: R2, R3, MYBS, PHLHS y TTG1, que también se lo denomina WD40. Estas pueden actuar de forma independiente o en cooperación entre sí como un complejo. Estos factores de transcripción MYB son los reguladores más importantes de la biosíntesis de antocianinas. En el maíz, la proteína R2-R3-MYBC1 interactúa con un TF-BHLH para activar el promotor de FR. En Arabidopsis, la producción de antocianinas está regulada por la proteína R2-R3-MYB, PAP1, PAP2, MYB1133 o MYB11-4 y otra proteína BHLHS como el TT8-GL3 o EGL3.
En la fresa se han identificado varios factores de transcripción como reguladores de la biosíntesis de antocianinas. En Fragaria chiloensis, el FAMYB1 y el FCMYB1. Estos actúan como represores de los genes que catalizan los pocos pasos de la biosíntesis de antocianinas en las fresas. Las plantas transgénicas de fresa diploide Fragaria vesca, en las que se inhibió FVMYB10, tenían niveles indetectables de antocianinas, mientras que la sobreexpresión de FVMYB10 elevó significativamente los niveles de antocianina, confirmando el papel crucial de MYB10 en la regulación de la acumulación de antocianinas. El análisis del transcriptoma de alto rendimiento mostró que FAMYB10 es un regulador general de EBG y LBG en la vía de los flavonoides fenilpropanoides durante la maduración de la fresa. Además, FVMYB10 interactúa con FVBH-LH33 para activar los promotores FVDFR y FVUFGT. A través del análisis sistemático de variantes SNP, se confirmó que un SNP candidato en FVMYB10 es la causa de la pérdida de color rojo en los frutos de la fresa amarilla. Una inserción de ACTT-AT-AC introduce un codón de determinación prematuro en FAMYB10, lo que sugiere que la pérdida de la proteína FAMYB10 intacta explica la pérdida de color rojo en la fresa blanca octoploide. Por lo tanto, todas las pruebas indican que MYB10 desempeña un papel clave en la biosíntesis de antocianinas en las frutas de las fresas. Los AP2-ERF son factores de transcripción específicos de las plantas con diversas funciones en el crecimiento, el desarrollo y las respuestas a los estreses ambientales. Esta se divide en 4 categorías: las familias APE-TALA2, ERF relacionada con ABI3, VP1 y Solois. Estos también han sido implicados en la determinación de diferentes aspectos de la calidad de la fruta, incluyendo su aroma y su sabor. Se ha demostrado que varios AP2-ERF están involucrados en la biosíntesis de antocianinas en diferentes especies. Otro factor de transcripción, ERF-MD-ERF38, promueve la síntesis de antocianina inducida por el estrés a la sequía a través de la interacción con MD-MYB1 y puede ser degradado por MDBT2 a nivel posttraduccional. Se han identificado varios AP2-ERFs que tienen funciones en la determinación de la calidad de la fruta de la fresa. FAAB14 es una proteína de tipo AP2 y un regulador positivo de la maduración de la fresa, y un complejo ERF-MYB que incluye a FARF9 y FAMYB98 que activa el promotor FAQR y aumenta el contenido de furanol en la fresa cultivada. Sin embargo, aún se desconoce si los FAAP2-ERFs participan en la biosíntesis de antocianinas en las fresas. En este estudio se examinan todos los genes AP2-ERF expresados en la fruta de la fresa mediante un ensayo de doble luciferasa para identificar aquellos que son capaces de activar el promotor de FAMYB10 y se descubrió que FARAB1 tenía el mayor efecto de activación. También se descubrió que FARAB1 se unía directamente al promotor de FAMYB10. La sobreexpresión transitoria y el ARN de interferencia de FARAB1 en la fruta de la fresa validaron su importante papel en la biosíntesis de antocianinas. Además, FARAB1 también transactiva directamente los promotores de los genes relacionados con la biosíntesis de antocianina, lo que demuestra la importancia de FARAB1 en la biosíntesis de antocianinas de las fresas. Procedimientos experimentales. Material
vegetal y tratamiento con ABA, ácido abscísico. Se cultivaron plantas de fresa octoploide en la Academia de Ciencias Agrícolas de Shejiang en Haining, en China. Se cosecharon 4 estadios de fruta: G para verde, T girando, IR rojo intermedio y IR rojo completo, a los 25, 28, 33 y 37 días después de la antesis. Estos se transportaron al laboratorio en un plazo de 2 horas. Se seleccionaron los frutos de tamaño uniforme que no presentaran enfermedades ni heridas mecánicas. Después se procedió a retirar los cálices de los frutos y estos se separaron en partes apicales, medias y basales. Se congelaron en nitrógeno líquido y luego se almacenaron a 80 grados centígrados. Los análisis se realizaron con 3 réplicas biológicas para cada punto temporal. Los frutos verdes se cosecharon para el tratamiento con el ABA, el ácido abscísico. Se prepararon discos de 10 milímetros de diámetro y 2 milímetros de grosor y se infiltraron durante 30 minutos en un tapón de equilibrio, tras lo cual se aplicaron las diferentes concentraciones de ABA. Se agitaron durante 1 a 6 horas a 25 grados centígrados de incubación. Los residuos se secaron y se congelaron en nitrógeno líquido y se llevaron a conservación a 80 grados centígrados hasta su posterior utilización. Aislamiento de ARN y RT-qPCR. El ARN total del fruto de la fresa se extrajo mediante el método CTAB tras la eliminación del ADN del genoma mediante el borrador de ADNG. Se utilizó 1 microgramo de ARN para la síntesis de ADNC de primera cadena mediante el kit de reactivos Prime Script TM-RT y se lo diluyó con agua en una proporción 1:20. La PCR en tiempo real se llevó a cabo utilizando un instrumento CFX96 con el kit SS-SOFAS EvaGreen SuperMix. Se analizaron los datos y se calculó el nivel de expresión relativa de los genes mediante el método 2-MMCT y utilizando la expresión del FARIB413 de la fresa como control interno. Aislamiento de genes, clonación de promotores y análisis. Los promotores de los genes relacionados con las antocianinas se aislaron según las bases de datos del genoma. Estos promotores fueron aislados y secuenciados y se realizó un análisis in silico para FAMYB10, CHS, CHI, F3H, DFR, ANS, GT1 y RAP desde aguas arriba del codón de inicio. El análisis de los elementos cis dentro de las regiones promotoras de FARAB1 se llevó a cabo utilizando el sitio web Bioinformatics. Ensayo de doble luciferasa. Se aplicó el ensayo de doble luciferasa para investigar las actividades de transactivación de los diferentes TFS en los promotores que eran el objetivo. Las secuencias de longitud completa de los factores de transcripción FA-AP2-ERF se amplificaron y se insertaron en el vector PGRIN2-0029-62SK. Y los promotores de 8 genes relacionados con las antocianinas se construyeron en el vector PGRIN2-0800-LUC. Todas las construcciones se electroporaron en Agrobacterium tumefaciens GV3101 y los cultivos se ajustaron a una DO600 de 0,75 con tapón de infiltración, a un pH de 5,6. Para investigar la actividad de un factor de transcripción específico hacia el promotor objetivo, se infiltró una mezcla de Agrobacterium tumefaciens que contenía TFS a 1 mililitro y promotores en hojas de tabaco nicotiana betamiana mediante una jeringa sin aguja.
Las plantas de tabaco se cultivaron en un invernadero en un ciclo de luz-oscuridad de 16 a 8 horas a 24 grados centígrados. 3 días después de la infiltración se recogieron los discos de las hojas de tabaco y se midió la actividad enzimática de la luciferasa, utilizando reactivos de luciferasa dual. Para cada interacción TF-promotor se realizaron 3 réplicas biológicas por experimento individual. Ensayo de hibridación en levadura. Se utilizó el sistema Matchmaker TM Gold Gas One Hybrid Library Screening para comprobar la interacción de FA-RAB1 con el promotor FA-MYB10. La secuencia del promotor se amplificó y se insertó en el vector PA-BAI y el FA-RAB1 de longitud completa se clonó en el vector PGAD-T7. El vector promotor FA-MYB10 PA-BA1 recombinante se realizó y se transformó en la cepa de levadura Y1H-Gol para comprobar la autoactivación del promotor de acuerdo con el manual de usuario del sistema. La cepa Y1H-Gol portadora del promotor FA-MYB10 se transfectó con el plásmido FA-RAB1 PGAD-T7 y el vector vacío PGAD-T7 como control negativo por separado. Medición de antocianinas. Los frutos de la fresa se molieron hasta convertirse en polvo bajo nitrógeno líquido. Se añadió aproximadamente 1 gramo de polvo a 5 mililitros de metanol al 0,05% de ácido clorhídrico y se extrajo a 4 grados centígrados en la oscuridad durante 12 horas. El sobredenante se recogió por centrifugado para su posterior análisis y el procedimiento de extracción se repitió una vez más. Los sobredenantes recogidos se agruparon, se filtraron a través de membranas Millipore de 0,022 y se evaporaron a 30 grados centígrados en una máquina evaporadora. El material residual se suspendió en 1 mililitro de metanol y se filtró a través de una membrana Millipore de 0,22 para su análisis por HPLC utilizando una columna analítica SB-C18 de HPLC. El procedimiento de detección se estableció como disolvente A, ácido fórmico a una proporción 1:1000 y disolvente B, ácido fórmico, acetonitrilo a una proporción 1:1000. En el siguiente gradiente, 0,22 minutos 5%, 2 a 7 minutos 5 a 15%, 7 a 20 minutos de 15 a 20%, de 20 a 25 minutos 20 a 27%, 25 a 32 minutos 27%, 31 a 41 minutos 27%, 35%, de 41,01 a 43 minutos 5%. El caudal fue de 0,8 mililitros sobre minuto a 30 grados centígrados. El tiempo de post-run se fijó en 5 minutos y la longitud de onda de detección fue de 520 nanómetros. Se utilizaron como estándares el pelargonidin 3-glucósido P3G y el cianidin 3-glucósido C3G. Construcción del árbol filogenético. El árbol filogenético se construyó con el programa FigTree versión 1.4.2, alineando las secuencias de aminoácidos de longitud completa de los RAP, mediante el método de unión de vecinos del programa CRUSTAL-X versión 2.0. Las secuencias utilizadas para el árbol filogenético incluían Fragaria X ananasa, Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum, Malus X domestica y Oryza sativa. RNA secuencia. La fruta que sobreexpresa FARB1 y la fruta de control pertinente se procesaron para el análisis de la secuencia de RNA. Las lecturas basadas en el genoma de la fresa cultivada se utilizaron como referencia para el análisis del transcriptoma. Se utilizó el TPM para estimar los
niveles de expresión génica y se aplicó un umbral de cambio doble para seleccionar los genes expresados de forma diferencial. Ensayo de hibridación en levadura. Se realizó un ensayo de 2 híbridos en levadura para comprobar la interacción entre FARAB1 y FAMYB10 utilizando el sistema Matchmaker de MeGOL-JAS2 Hybrid. Las secuencias codificadoras de longitud completa de FARB1 y FAMYB10 se clonaron por separado en los vectores PGADT7 y PGBKT7. Además, se utilizó la prueba de t-student de 2 colas, con un valor del P de 0,05, de menor de 0,01 y menor de 0,001 para evaluar las diferencias significativas entre 2 grupos de este estudio. Resultados. Efecto regulador del FA-AP2-RFS en el promotor de FAMYB10. En un estudio anterior ya se habían aislado e identificado 120 genes FAP2-ERF individuales en la fresa Yuexin, que consistía en 95 ERFS, 18 AP2S, 6 RAPs y un miembro solista. Se encontró que 86 de estos AP2-ERF se expresaban en la fruta de la fresa. Utilizando esta información se examinaron todos los AP2-ERFs expresados en la fruta por su capacidad de transactivar el promotor de FAMYB10. Los resultados mostraron que 5 miembros podían activar el promotor de FAMYB10, incluyendo FARAB1, FARAB6, FARF61, FARF85 y FARF86, con FARB1 mostrando el efecto más fuerte de aproximadamente 4 veces. La interacción entre FARB1 y el promotor de FAMYB10. De acuerdo con los resultados del ensayo de doble luciferasa, se eligió para su posterior estudio el FARB1, que mostró el efecto de activación más fuerte sobre el promotor FAMYB10. La secuencia de promotor de FAMYB10 se inyectó en el vector PABAI y se transformó en la cepa Y1H. El promotor de FAMYB10 no se activó sin la unión de la proteína, como se puede observar en la figura A. Se analizó también la interacción entre FARABI1 y el promotor FAMYB10. La levadura que contenía FARAB1 mostraba un crecimiento normal bajo 125 nanogramos por mililitro de ácido abscísico, mientras que el crecimiento de las células de control negativo que contenían el vector vacío se inhibía, lo que indicaba que FARB1 podía unirse directamente al promotor de FAMYB10, como se observa en la figura B. La especificidad de la unión de FARB1 al promotor de FAMYB10 se confirmó mediante un ensayo de desplazamiento de movilidad electroforética, conocido como EMSA. Tras buscar el promotor de FAMYB10, se encontró un motivo CA-ACA en la región de 402 ppb aguas arriba del codón de inicio, como se puede observar en la figura C. Los resultados del ENSA indicaron que FARAB1 puede unirse a este motivo CA-ACA específico. En la mutación de los sitios de unión putativos se eliminó la unión de la proteína FARAB1, mientras que el aumento de la concentración de la sonda en frío redujo significativamente la afinidad de la unión de la sonda biotinilada. Expresión relativa de FARAB1, FAMYB10 y el contenido total de antocianinas durante el desarrollo y la maduración de la fresa.
El proceso de desarrollo y maduración del fruto de la fresa se dividió en 4 etapas principales: G, verde, T girando, IR rojo intermedio y R rojo completo. Los frutos de cada etapa se separaron en 3 partes, en apical, media y basal, para su posterior análisis, como se puede observar en la figura A. La acumulación de antocianinas se inició en las secciones apicales. En la fase de giro, la antocianina se acumuló principalmente en la región apical, con 21,3 miligramos sobre gramo, menos del 10% en la sección media y ninguna antocianina detectable en la región basal. En la fase de maduración, el contenido de antocianinas fue de 130,8, 131,1 y 69,3 microgramos sobre gramo en las secciones apical, media y basal, apical, media y basal respectivamente. El transcripto de FA-RAB1 aumentó durante el cambio de color en las secciones apical, media y basal, y aumentó de forma constante durante la maduración del fruto. El transcripto de FA-MYB10, en cambio, mostró un patrón de expresión que precedió a la acumulación de antocianinas, como se observa en la figura C. La sobreexpresión transitoria de FA-RAB1 promueve la acumulación de antocianina en la fruta de la fresa. Para comprobar la relación entre FA-RAB1 y la acumulación de antocianinas, se expresó transitoriamente FA-RAB1 mediante la inyección de Agrobacterium tumefaciens, que contenía la construcción FA-RAB1-OE impulsada por el promotor 35S. Estos en frutos de fresa verde adheridos. La sobreexpresión de FRAB1 promovió significativamente la acumulación de antocianinas, como se puede observar en la figura A. 5 días después de la infiltración, los frutos de FARAB1-OE comenzaron a volverse rojos, esto en la zona del extremo apical, y se volvieron casi completamente rojos después de 7 días, mientras que los frutos de control apenas comenzaban a volverse rojos. Al 9º día, los frutos de FARAB1-OE estaban completamente rojos, mientras que los del control alcanzaron aproximadamente el estado rojo intermedio. Los frutos se cosecharon 9 días después de la infiltración y la expresión relativa de FARAB1 aumentó en los frutos OE. Esto hasta 60 veces en comparación con el control, lo que indica que la sobreexpresión transitoria fue muy eficaz. El contenido total de antocianinas en los frutos de FARAB1-OE fue hasta 3,6 veces mayor en comparación con los frutos de control, lo que apoya el papel de que FARAB1 es en la promoción de la acumulación de antocianinas. Así se comprobó que los niveles de expresión de los genes que codifican las enzimas de la vía de las antocianinas mediante RT-qPCR, y se encontró que CHS, CHI, F3H, DFR, ANS y GT1 mostraban niveles de expresión hasta 6,7 veces mayores respectivamente, lo que concuerda con los datos de la secuencia de RNA. El ARN transitorio FRAB1 regula la baja la biosíntesis de antocianinas. Para una mejor comprensión de la función de FARAB1, se realizó un RNAi transitorio, la cepa GB301 de Agrobacterium tumefaciens, que alberga la construcción de ARNI de FARAB1
y el vector vacío PHB se inyectaron por separado en frutos de fresa verde adheridos. Los frutos de RNA mostraron una mayor coloración y el contenido de antocianinas se redujo al 65% en comparación con el control. El nivel de expresión de FARAB1 se redujo al 68%. Los transcriptos de FAMYB10, el gen objetivo directo de FARAB1, se redujeron significativamente. El análisis de RT-qPCR mostró que las transcripciones de todos los genes seleccionados relacionados con la biosíntesis de antocianinas también disminuyeron en la fruta de FARAB1-RNAi. En consonancia con la sobreexpresión transitoria de FARAB1, los resultados de la RNAi mostraron que FARAB1 desempeña un papel importante en la regulación de la biosíntesis de antocianinas en las fresas. Función reguladora de FARAB1 en la activación de promotores de genes biosintéticos de antocianinas. Para explorar más a fondo el papel transregulador de FARAB1 en la biosíntesis de antocianinas, se ensayó el efecto de transactivación de FARAB1 en los promotores de los genes biosintéticos de antocianinas. Los ensayos de doble luciferasa revelaron que FARAB1 podía activar significativamente los promotores de CHS 1,53 veces, CHI 2,3 veces, F3H 1,95 veces, DFR 3,6 veces, ANS 1,31 veces y GT1 2,3 veces, respectivamente, y que el FARAB1 mostró un mayor efecto de activación hacia el promotor de FR en comparación con los demás promotores. El ensayo de hibridación en levadura mostró que FARAB1 se unía directamente a los promotores CHS, F3H, DFR y GT1, pero no a los de CHI y ANS, lo que indica que FARAB1 promovería la acumulación de antocianinas mediante la regulación directa de CHS, F3H, DFR, GTI y la regulación indirecta de CHI-ANS, además de regular la acumulación del transcripto FAMYB10. Como conclusión tenemos que, a pesar de que la familia de genes RAB se ha caracterizado en muchas diferentes vías fisiológicas en las plantas, el papel de los RAB en la biosíntesis de antocianinas no se ha estudiado previamente. En este caso, se encontró que FARAB1 se une directamente al promotor de FAMYB10 y lo activa. Además, FARAB1 también puede unirse directamente a los promotores de CHS, F3H, DFR y GT1, mostrando un segundo efecto de FARAB1 en la biosíntesis de antocianinas. La sobreexpresión transitoria de FARAB1 en la fruta de la fresa aumentó la expresión de genes relacionados con la antocianina y promovió la producción de esta. En consecuencia, la fruta con ARNI transitorio de FARAB1 contenía menos antocianinas y un menor nivel de expresión de genes relacionados con la antocianina en comparación con la fruta de control. Estos resultados demuestran que FARAB1 funciona positivamente en la acumulación de antocianinas en la fresa. Bueno, espero que este artículo haya sido de su interés personal y que se haya comprendido y que se demostró que este factor MAYB10 es muy importante para la regulación de antocianinas en las fresas, y no solo en las fresas, sino que también esto se da en muchos otros frutos. Muchas gracias.